Y hoy hemos invitado a nuestro colega y amigo Juan Carlos Ruiz, vicepresidente ejecutivo de Pacific Latam. Está con nosotros Juan Carlos Ruiz, bienvenido a Ánfora 2021 en esta edición de hoy, martes 20 de abril. Juan Carlos, ¿cómo estás? Miguel Ángel, muy buen día. Encantado de compartir contigo y con tus televidentes. Y aquí nada, disponible para todo el análisis que sea necesario hacer. Cuéntame. Combinación de naranja con rojo. Sí. Por algo en particular. No, para nada. Ninguna alusión. Muy bien, estaba leyendo con atención, Juan Carlos, este informe que nos has alcanzado ayer, que es relativo justamente al análisis que ustedes han hecho sobre la primera vuelta electoral y que el documento, por supuesto, se titula Gobierno del Bicentenario, Panorama para la Segunda Vuelta. Entonces, el primer tema que quisiera conversar contigo es en relación a las lecciones que ustedes consideran, los ha dejado justamente la primera vuelta electoral, con datos que evidentemente ni para ti ni para nosotros eran sorpresivos, porque ustedes antes de justamente de las elecciones del 11 de abril, 2 semanas antes ya habían advertido que Pedro Castillo estaba encabezando la lista de los probables ganadores para ingresar a la segunda vuelta, como es lo que finalmente ha ocurrido. Lecciones de la primera vuelta, Juan Carlos. Mira, básicamente hay dos lecciones, como ponemos el informe que hemos distribuido ayer. La primera gran lección es que existen estos 5 Perús distintos, pues en estas regiones del país, que hemos estado ocultando, no oyendo, no escuchando los últimos 20 años. Y lo más importante es que, claro, cuando los empiezas a retratar y a ver de manera distinta, empiezas a ver que esas voces empiezan a querer expresarse, y se expresan al principio pues a nivel de la gastronomía, a nivel de la danza, a nivel de las fiestas, a nivel de la cultura, a nivel de la expresión artística, a nivel de las pinturas, a nivel de muchas formas culturales, pero también empiezan a expresarse después en la economía, en los negocios, en la actividad y el emprendimiento, y también se expresa en la política. Hoy se empieza a querer expresar en la política y con ímpetu y con fuerza, y lo quiere hacer y ahí están las consecuencias. Cuando lo hemos querido negar desde Lima, el centralismo, lo hemos querido ocultar, no lo hemos querido ver, bueno, ahí está presente. Ahora, básicamente marcado en una opción hacia la centro derecha entre Lima y el norte, ¿no? Y un país en la sierra y sur más tirado hacia la centro izquierda, si queremos verlo en términos de estas categorías, que terminan siendo prácticas en la medida que puedes dividir al país entre aquellos que son más pro mercado y otros que son más pro Estado, ¿no? En términos de la intervención en la economía. Pero curiosamente, los quienes han llegado al final de la fotografía son dos corrientes o dos movimientos conservadores en el sentido político y social, es decir, en eso no son muy distintos. Son de vertientes o de orígenes autoritarios en el sentido de concebir la vida social, de concebir el cambio social, o de no concebir el cambio, más bien, de ser muy conservadores y muy retardatarios en el tema de los derechos sociales, de los derechos de minorías, y es un tema en el cual, digamos, comparten mucha base social común. Y es curiosamente en ese espacio del corredor andino y el corredor minero especialmente, en donde se va a librar esa batalla de votos que van a ser decisivos para la contienda final de esta segunda vuelta. De hecho, claro, esa es una primera gran lección que tenemos. Sí, claro, en esta primera lección que estás conversando, ustedes también efectivamente se refieren a ese perfil conservador y pro empresa, como muy bien señalas, pero el otro es el antisistema. ¿Y cómo se refleja justamente en el antisistema? En un voto que precisamente le ha permitido a Pedro Castillo llegar casi con 6 votos de diferencia, lo cual es un margen sumamente importante. Y además en la última encuesta que ha lanzado Ipsos, ese margen todavía ha aumentado. O sea, la gente se declara antisistema o podemos tener otra lectura en esta primera elección. Yo no creo que se declare antisistema. Yo lo que creo es que
que rechaza a esa élite que nos ha gobernado, o que ha gobernado, o que ha abusado del sistema en los últimos 30 años, ¿no? Es una élite que ha hecho abuso de ese poder, es una élite que no los ha incluido, es una élite que literalmente ha generado la riqueza y la ha aprovechado para sí misma, no ha chorreado adecuadamente y no le ha importado, ¿no? O sea, no ha sido muy sensible respecto a cómo incluir a ese bolsón de 30-40% de la población o a esa clase media emergente que no lograba, ¿no es cierto?, esos niveles de servicios sociales, de beneficios, de riqueza o de oportunidades que lo hubiese querido tener porque hay una pequeña élite, digamos, empresarial, política, que solo quería proteger sus privilegios y sus intereses, ¿no? Entonces, claro, al proteger sus privilegios, al proteger su propia generación de riqueza, se olvidó que tenía que generar también una riqueza que subiera al mismo tiempo. Eso no lo ha hecho durante los últimos 30 años, o lo ha hecho con mucha ineficiencia, ¿no? Y ha sido un chorreo por un goteo, pues ni siquiera por irrigación, ha sido un goteo así de vez en cuando, ¿no? Como si estuviese tirando piedras de vez en cuando. Entonces, eso no funciona. O lo haces sostenido y lo haces equilibrado, o simplemente esas piedras empiezan a rebotar hacia ti, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Eso es lo que ha pasado. La figura que planteaba Elian Carr, ¿te acuerdas de Pituquitos Miraflorinos? Claro. La actitud. Segunda lección, Juan Carlos. La segunda lección de la intención del voto. ¿Y en qué momento que hemos encontrado justamente es que finalmente la contienda electoral le ha dado el pase a estos dos candidatos que no han hecho precisamente las campañas más digitales posibles, es decir, no han sido los más innovadores en campaña, no han sido los de mayor inversión, sino que han hecho la campaña de calle más tradicional, es decir, los que han hecho más mitin en la calle, los que han recorrido más calles con la gente, y no han hecho grandes o inmensas inversiones digitales, ¿no? Y el spot de televisión necesario y adecuado, ¿no? Entonces, eso te demuestra de alguna manera que de repente el país pues todavía no es el escenario pues para una batalla campal digital como si los Estados Unidos, en donde una extraordinaria estrategia digital puede cambiarte, moverte el tablero electoral, ¿no? Entonces acá todavía el tema digital no te mueve el tablero, ¿no?, de ajedrez. Es el boca a boca, es el contacto, es la conexión la que hace la diferencia y lo que todavía genera esa credibilidad o esa verosimilitud que el elector, que el votante necesita para decidir en el último momento, y eso es otra confirmación de esta segunda elección, es que ese elector decide en cola, la última semana, el último día, los últimos 2 días, y no planifica el voto 3 meses antes como quisiéramos que lo haga, ¿no? Lo decide minutos antes, la cola. Solo que guarda en su mente todo lo que ha venido recibiendo en materia de publicidad, prensa, radio, televisión, propaganda. Entonces, que a la hora de votar se acuerda de quién efectivamente le impactó más, para bien o para mal. Claro. Para bien o y para el otro comentario, sí. El otro comentario es que respecto de las redes sociales, hemos visto, por ejemplo, que sí, todos los partidos, uno más que otros, han privilegiado también la propaganda callejera, esa propaganda que ha sido utilizada pues desde hace 90 o 100 años y que también ha dado resultados. Y en cambio, aquellos que no han sabido utilizar oportunamente y bien, entonces esos han fracasado. Un detalle, por ejemplo, un candidato presidencial que anunció que iba a recorrer el distrito de Ate, desde Ceres o de la entrada de Santa Anita en adelante para llegar a Horacio Ceballos y a Huaycán, y a mitad de camino se regresó en 2 oportunidades. Ese, por supuesto, ha sido castigado con menor voto de Lima Este porque definitivamente dejó plantado a una buena cantidad, miles de simpatizantes, y también, por supuesto, dejó con los crespos hechos a los candidatos al Congreso de la República, y eso tranquilamente se ve también en los resultados de la primera vuelta. Lo que los sociólogos, la sociología de la comunicación conoce como la famosa tradición oral, ¿no? La tradición oral, la transmisión de datos
de boca a boca termina siendo más efectiva en nuestros circuitos de comunicación o de transmisión de mensajes de lo que terminan siendo los medios masivos de comunicación incluso, porque es más creíble, porque es más confiable. Es más confiable que tu vecino te diga, oye, vota por el lápiz o vota por la K, a que lo diga justamente un periodista de dudosa reputación, ¿no? Así es. O que se cree un líder de opinión, ¿no? O que se cree un líder de opinión cuando no lo es. Así es. O un antilíder. Pero bien, con respecto a los resultados presidenciales de acuerdo a la OMPE, hemos visto los cuadros y creo que de alguna manera se acerca un poco más a lo que ustedes anunciaron de acuerdo a la encuesta de fines de marzo. A ver si nos ponen ese cuadro, Omar o Guille, por favor, en producción. El cuadro que está en la página 3, de resultados de la OMPE. El siguiente cuadro, por favor. Sí, lo interesante es que, claro, salvo Castillo o Fujimori, que evidentemente recibieron ese voto de los indecisos, y obviamente el porcentaje cambió, en todos los casos, tanto López Aliaga, De Soto, Lescano y Mendoza especialmente, incluso Acuña, nuestros resultados preliminares 10 días antes difieren en 1% de los votos válidos al definitivo, 1%, medio por ciento, han sido casi precisos, no han variado mucho, es decir, esa fotografía se mantuvo de los 10 días antes. El que varió evidentemente es ese bolsón de indecisos de 37% de indecisos, 33.7% de indecisos, que se volcó finalmente hacia Castillo y Fujimori y los hicieron llegar a esa segunda vuelta, porque los de adelante se autoaniquilaron literalmente, ¿no? Esa autoaniquilación de esa élite empresarial tradicional se autoaniquiló y dejó a los extremos que no se habían atacado, que habían hecho su campaña silenciosa, calladitos, de calle en calle, de puerta en puerta, evangélicamente, que terminaran llegando a esa segunda vuelta por default, ¿no? Casi por walkover, ¿no? Pero sí, la precisión que hemos tenido con las cifras de los otros candidatos ha sido casi milimétrica, ha sido bastante acertada, ¿no? Ahora, ¿por qué en el caso de ustedes, 2 semanas antes de las elecciones, tienen un nivel de certeza alto versus las otras encuestadoras que recién el día jueves, faltando 2 días para las elecciones generales, o 3 días para las elecciones generales, recién confidencialmente soltaron sus datos estadísticos, advirtiendo que, ojo, venía el abismo para el Perú y presentando a Pedro Castillo? O sea, ¿qué cosa pasaba en ese tipo de estudios? ¿O previamente no trabajaron en provincias, como quizás ustedes sí levantaron información oportunamente? Lo más probable es que sea un tema de diseño muestral y metodología, ¿no? Recuerda que nuestro diseño muestral, a propósito, priorizó el tema macrorregional y no solamente el mapa de cumplir con una cuota general, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos el trabajo de priorizar las macroregiones para ver fotografías macrorregionales y a partir de ahí completar la foto, con ver la foto completa como consecuencia de, y no al revés. O sea, a veces la metodología, igual son 2 metodologías válidas, ¿no? Y a veces tú quieres ver la foto completa y a partir de ahí ves las macrorregiones a ver cómo se manifiestan. O vas a las macrorregiones y a partir de ahí llegas y construyes la foto completa. Aparentemente la construcción nuestra de ver primero las macrorregiones y a partir de ahí construir la foto completa fue más acertada y más precisa, ¿no? Definitivamente, pero dicho sea paso... Y nos permitió ver a Castillo antes que todos, ¿no? Claro, lo grave del asunto es sobre la metodología que se haya utilizado, es al mismo tiempo convertirla en toda una estrategia de comunicación, porque dicho sea de paso también, Juan Carlos, en esos mismos momentos que ustedes estaban presentando otro tipo de encuesta, también un canal de televisión, bueno, 2 canales de televisión, realizaban un debate presentándolo como el debate definitivo, con 2 personajes que ya están a punto de desaparecer del panorama electoral, como son Julio Guzmán y Daniel Urresti. Entonces, eso sí es simple y llanamente manipulación, monda y tironda, salvo que tú discrepes con ese concepto. Dejaré ese oficio para ti, que eres más periodista que yo, ¿no? Sí, es el beneficio de la duda. Muy bien, pero con este cuadro, ¿qué estamos viendo de cara a la segunda vuelta, Juan Carlos?
O sea, es un panorama complicado para ambos candidatos, porque también, dicho sea de paso, complementando con recientes informaciones y con los resultados, el techo que tiene también Keiko Fujimori es muy bajo, ¿no? Hay demasiado antivoto contra ella. Además, ahí juega también un papel importante la fiscalía que ve sus casos. Y claro, Pedro Castillo tiene el gran problema, el gran dilema que por lo menos una buena parte del Perú, y especialmente aquellos que tienen algún tipo de liderazgo político, han salido a la yugular para decirle que estaba vinculado al terrorismo, que ha sido integrante del Movadef, y por supuesto proclama por todos los cuatro vientos que Venezuela es un país democrático y que no habría ningún problema con su presidencia aquí en el Perú. ¿Cómo ves en ese contexto el panorama y qué podríamos hablar de los chiquitos que están por desaparecer? A ver, mira, de hecho los dos la tienen complicada porque, claro, ninguno puede sostener su programa original con esos porcentajes iniciales, es decir, ese 19% de Castillo no hace sostenible su programa radical de primera vuelta, y tampoco lo hace para la señora Fujimori. De hecho, los dos están obligados con ese resultado a tener que replantear sus narrativas y sus propuestas y tener que acotarlas a un plan mínimo que sea mucho más atractivo para la gente, incorporando aquellos elementos que puedan encontrar en otras candidaturas que robustezcan y hagan mucho más atractivo esa nueva propuesta de segunda vuelta, en donde tienen que ponerse límites, en donde tienen que agarrar y decir, oye, ya, bueno, yo quería llegar hasta la Z, pero sé que puedo llegar hasta la M, entonces ya, me comprometo a limitar, ¿no? Como dicen Vergara, como dicen, oye, gánense nuestros votos, díganos qué van a hacer y qué no van a hacer y a qué se comprometen para darnos sostenibilidad y poder convencernos del tema. De hecho, la que la tiene más difícil es la candidata Fujimori. La candidata Fujimori, como bien dices tú, todavía no tiene el permiso para poder viajar al interior y ella sabe que su jugada más importante es aquella que tiene que dar viajando al interior, recorriendo el corredor andino, recorriendo el corredor minero, porque tiene que pelear voto por voto la batalla más importante que se va a dar en el voto decisivo, que es el CDE. Ese voto CDE popular es el que va a decidir la contienda, porque según esa fotografía inicial que nos da Ipsos, es ahí donde va a inclinarse la balanza. Y ahorita Castillo la está ganando. Entonces, claro, ahí es donde Castillo tiene más capital político. Tiene, dicho sea de paso, y es donde se ha movido libremente. Sí, y es donde él se ha movido libremente de los últimos años, no ella. O sea, él tiene ahorita mucho más oficio, mucho más tiempo trabajado, o sea, tiene las de ganar. Es como si estuviésemos en un tablero de ajedrez ahorita y Castillo tuviese más o menos 12 o 15 opciones para hacer jaque y Fujimori una. Y encima la única opción que tiene Fujimori la tiene bloqueada porque no puede viajar. Entonces, ese es el escenario, o sea, la tiene muy difícil. Va a ser una contienda épica. Para que Fujimori gane va a tener que hacer una contienda épica. Cambiar narrativa, convencer en 2 meses a ese elector del corredor andino, a ese elector del corredor minero, de que ese productor que tuvo ausencia de mercado y ausencia de Estado los últimos 30 años, convencerlo de que con el gobierno de ella sí es posible que con cooperativismo moderno se puede construir capitalismo popular. Y que no es necesario que con opciones radicales tengamos que ser más pobres para ser todos iguales, sino que lo que hay que hacer es que todos generemos riqueza. Y esas son las opciones binarias que se tiene que poner en el escenario. O sea, no se trata de que para que todos seamos iguales, todos seamos pobres, que es la opción del señor Castillo, por lo menos en teoría. Se trata de que todos generemos riqueza y todos tengamos más. La única manera de generar más es que ustedes se conviertan en emprendedores y que no haya intermediarios que se lleven la plata en vez de ustedes. Ustedes van a exportar directamente, ustedes van a tener el mercado directamente, vamos a convertirlos en pequeños exportadores. Ese es el discurso que tiene que generar. Pero para generarlo y para convencer tiene que viajar, tiene que conectar. Si no viaja, esta elección la tiene casi perdida. Desde Lima no va a poder hacer nada y desde el digital tampoco, si es que quiere convencer a esa población rural o urbana, popular de esas regiones. Mientras, por supuesto, nos interesa de manera especial Keiko y Pedro, ¿okay? Que cualquiera de ellos podría ser el presidente de la República el 28 de julio, ¿qué mirada le damos a Forsyth, a Julio Guzmán,
a Daniel Urresti, a Daniel Salaverry, a Mariano Tumala. Yo creo como tú decías que ellos van a ser piezas de Congreso, o sea, ya no, en la segunda vuelta, para el CDE, yo creo que son piezas irrelevantes. Es como el apoyo que le da Vargas Llosa a la candidata Fujimori. Para el CDE, que es el voto decisivo en la contienda, es irrelevante, ¿no? O sea, a ese segmento de población le importa muy poco qué piense el Nobel acerca del mal menor. O sea, no le importa. O sea, no le importa si Hernando de Soto le da su apoyo, o López Aliaga, o a quién le da. No importan los movimientos o los partidos, porque no son partidos de verdad. Cosa contraria ocurriría, o sea, si le dan su apoyo a Fujimori, eso no mueve la balanza a Fujimori, porque Fujimori tiene que conseguir y consolidar el voto SD. Cosa contraria ocurriría si es que Castillo logra romper el bloque de derecha, que es lo que Castillo está tratando de hacer desde hace 2 semanas. Está tratando de conseguir que De Soto le dé su apoyo y con eso romper el bloque de derecha. Y obviamente apostando por el tema de la propuesta de la minería ilegal, que es un tema de las teorías de Soto, de convertir pues al minero ilegal en el nuevo protagonista de la historia, ¿no? El sujeto histórico, ¿no? Que está buscando De Soto en su liberalismo del otro sendero. Entonces, están conversando y yo sé que han tenido ya 3 reuniones, hasta 4 reuniones, para poder convencerlo de que De Soto le dé su respaldo. De Soto no se lo ha dado todavía. De Soto ha dicho, yo le voy a dar mi respaldo al ganador, pero los coqueteos están ahí de hace 2 semanas, y fuertes. Claro. Y además creo que la iniciativa de Pedro Castillo de convocar a todos los partidos políticos, los gremios empresariales, por lo menos el que respondió inmediatamente fue la Sociedad Nacional de Industria. Y dicho sea de paso, es una sociedad nacionalista en el buen sentido de la palabra, porque dicho sea de paso, la que defendía los intereses, por ejemplo, de los productores gamarrinos o textileros en general, frente a un TLC que ha terminado también hundiendo parte de la industria textilera nacional, y eso creo que hay que considerarlo sumamente importante. Además, como quisieran tener también, me imagino, hasta un espacio en el gabinete ministerial. O sea, son negociaciones de alto nivel que de todas maneras van a tener que darse, sí o sí. Juan Carlos, y el voto blanco y el voto nulo, antes de pasar al cuadrito de la situación de los congresistas, sí. ¿Qué ha pasado con el blanco y nulo, según la última foto que nos da Ipsos, ojo, que nos dio Ipsos, porque claro, el voto blanco y nulo en el tema OMPE, finalmente, o sea, ha habido una abstención fuerte que ha sido, en este caso casi de 28-29%, lo histórico había sido 18, 19, esta había una abstención mucho mayor, ¿sí? Y sobre todo en sectores AB. O sea, distritos como Surco, distritos como Miraflores, distritos como La Molina, en donde había una abstención, una ausencia alta, ¿no? Pero claro, aquí un paréntesis, Juan Carlos, te interrumpo. Acá un paréntesis. Sí. Esa abstención no ha sido porque la gente quiso una buena parte, ¿ah? Porque, por ejemplo, yo al local de votación, ¿no? Como un representante digno de la tercera edad, antes de las 7 de la mañana, y no llegaba la gente, los integrantes de la mesa electoral, habían 25, dicho sea paso salió también en las noticias, más o menos habían como 1.200 votantes de la tercera edad, y solamente se había instalado a las 9:30 de la mañana una sola mesa. Entonces ya la gente no regresó a las 4 gente se retirara y no regrese, es verdad. Y hay que sumar a 200.000 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, hay que sumar a 170.000 también votantes, por ejemplo, en el exterior, que es un asunto importante a considerar, y los otros problemas propios que también, o sea, hay que ser claros, la OMPE no cumplió al 100% su labor. Eso creo que tenemos que considerar. Muchas dificultades y un contexto pandémico que obviamente no ayuda, ¿no? De hecho no hicieron una planificación adecuada. Por ejemplo, y además hay que esperar, creo que Carlos Meléndez lo puso en uno de sus twitters, o sea, hay que aprender de la experiencia. Pues Chile hizo bien al programar al adulto mayor a las 3, 4 de la tarde cuando ya las mesas estaban instaladas, ¿no? Para darle justamente una facilidad. Y acá no la pones pues al inicio cuando sabes que tienes justamente las dificultades de instalación. Eso ya
Ya parece perverso. El voto blanco viciado mantuvo más o menos su histórico de 15, 18, estaba dentro de la proyección que habíamos tenido 10 días antes, ¿no? Correcto. Para anular la elección tendría que el blanco viciado pues lograr 66%, eso prácticamente es imposible, ¿no? Prácticamente es imposible, menos con la foto que nos ha dado apoyo Ipsos ayer, ¿no? Así es. Ahora, la composición del Congreso de la República. Nuevamente, una atomización tremenda, muy fragmentado el Congreso, similar a lo que tenemos ahora, que empezaron con 9 bancadas y ahora están terminando con 11. Y es más o menos la misma composición, 10 u 11 bancadas que vamos a tener precisamente a partir del 28 de julio 2021 hasta el 2026. ¿Cómo es que se llega a ese resultado, Juan Carlos, de acuerdo al análisis que ustedes han hecho? A una fragmentación total. Ahora, lo más interesante del análisis que hemos hecho es que, curiosamente, quienes pensábamos en un inicio que esta fragmentación, digamos, ¿no? Estas 10 tiendas, digamos, ¿no? Claro, 10 grupos, digamos, parlamentarios que van a formar parte del Congreso. Se podía convertir en una suerte, pues, de populismos extremos que iban a generar una lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un Legislativo queriendo vacar constantemente al Ejecutivo y un Ejecutivo queriendo cerrar constantemente el Congreso. Curiosamente, por la distribución que han tenido los escaños y las fuerzas políticas, dándole Claro, si consideramos que Acción Popular tuviese la tendencia ideológica del líder que ha presentado candidato presidencial y dijéramos es de izquierda, tendríamos 66 y 65 escaños, casi equiparados mitad, ¿no? Mitad de izquierda, mitad de derecha. Entonces es como si el gobierno, es como si el pueblo hubiese dicho, ahora sabes que pónganse de acuerdo. Que pónganse de acuerdo. Ya cometí el error la vez pasada de darle demasiados votos a una fuerza, ahora se ponen de acuerdo. Pero en realidad, si tú analizas bien los votos de Acción Popular, la mayoría, o por más de la mitad, son votos de centro derecha. No son del sentido ideológico del candidato. Entonces, en realidad tienes un voto o un Congreso mayoritariamente de centro derecha de votación. Y se puede convertir, curiosamente, por las negociaciones que vas a tener que establecer y los perfiles de la gente que está saliendo, en una de las fuerzas de contención de cualquier exceso radical que pueda tener cualquiera de los dos candidatos que salga electo en el Ejecutivo. Entonces, curiosamente, este Congreso, con su fragmentación y todo, se puede convertir en el gran elemento de contención, del poder de contención de cualquier exceso que pueda querer cometer justamente quien ocupe el sillón de Pizarro. Eso es claro, lo más interesante que hemos visto en el análisis que hemos hecho de realmente los perfiles que han quedado al final, ¿no? Claro, porque de 130 congresistas existen más o menos, si se confirma esa tendencia, 42 votos del ala izquierda, ¿no? Juntos por el Perú y Perú Libre. 5 de Verónica Mendoza y 37 de Pedro Castillo. El resto podría ser considerado de centro derecha, ¿no? Claro, en todo caso es una mayoría relativa para adoptar algunos acuerdos, pero nunca para torcer el brazo, salvo que algunos militantes de Acción Popular cambie su voto o se cambie de bancada, como no nos llamaría la atención, ¿no? Pero no creo que en el caso de Alianza para el Progreso, por ejemplo. No, mayoritariamente no. Entonces ahí tienes una compensación, ¿no? O sea, si Castillo saliera electo, vas a tener en el Congreso más bien justamente un poder que empieza a compensar y que además lo podría vacar, literalmente, ¿no? O sea, si Castillo juramenta por la Constitución que va a defender y después atenta contra ella, tienes una causal de vacancia, ¿no? Es constitucional. Exactamente. Entonces, el tema no es tan sencillo, no es que agarra y automáticamente no dice decreto un régimen chavista, ¿no? Además que no tiene tampoco control del ejército, ¿no? O sea, Castillo no es Chávez, o sea, no es militar, no es Velasco. Que yo sepa, ni siquiera ha hecho el sistema, ni siquiera hizo el servicio militar obligatorio. Entonces, no es que puedas mover a una facción del ejército porque tienes a tu promoción ahí y vas moviendo, ¿no? Juegos de poder, o sea, los juegos son muy distintos, o sea, no hay que ser tan, o sea, Perú no es Venezuela, Perú no es Cuba,
Hay que ser más realistas, hay que ser más objetivos. Estos son intereses y juegos de poder. Y ya tenemos a un Castillo que está desesperado por moderar su discurso, porque ya se dio cuenta que puede ser presidente. Y como Humala, quiere serlo, quiere disfrutar del poder. Solo que la diferencia con Humala también es importante, ¿no? Porque finalmente Humala puso como presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, agente vinculado a su promoción, movió fichas, inclusive hasta para cambiar los cuadros dentro de la policía. Lo hizo más inteligentemente en el caso de la policía que Sagasti votando a 17 generales, y ahora sale Sagasti y van a tener denuncias constitucionales contra él. Es correcto. Ahora bien, es correcto. El panorama evidentemente es un poco difícil, y yo veo las grandes guerras que existen moviendo justamente sus fichas de que vamos a convertirnos en Cuba, en Venezuela. ¿Qué le decimos a estas personas alarmistas? ¿O realmente tú también crees, Juan Carlos, que ante la llegada al poder de Pedro Castillo ya vamos a listar nuestras maletas y nos encontramos en la frontera para ir no sé a dónde, sea Brasil, Argentina o ir a Nao? Yo soy de los que se va a quedar a Perú a construir y a pelear en lo que cree, evidentemente. Yo soy un ultraliberal de convicción. Yo pelearé por mis ideas de mercado, pelearé por el emprendimiento, y si hay que hacer y pelea el señor Castillo, si quiere insistir con su programa radical, pelearemos en la calle, pelearemos en la política, pelearemos en las urnas, en todo lo que haya que pelear. Pero el Perú nos abandona, uno cree en el país y lo pelea por él porque lo tenemos en la camiseta, lo tenemos en el corazón, lo tenemos en la sangre. Eso, los países no se abandonan porque, hoy no, ya el señor no me va a quitar mi casa de playa, ¿no? Y me voy. Eso no es, eso no es muy peruano, ¿no? Acá somos barra brava, ¿no? Lo más gracioso, Juan Carlos, es que veo algunas personas que realmente no tienen chamba ahora, pero ya están diciendo que se van a ir si llega Castillo, ¿no? Es decir, no han peleado como corresponde. Entonces, la situación es difícil, y creo que hay que mirar con otros ojos la realidad, y también contribuir, digamos, a un debate claro de qué es lo que efectivamente requiere el Perú, porque, como tú muy bien dices, ya se dio cuenta hace bastante rato Pedro Castillo, a tal punto que la gente más radical de izquierda ya está separándose de él. Por ejemplo, el caso del SUTEP. Y el SUTEP es un factor importante, pero ojo, no todos los maestros son sutepistas. Y Pedro Castillo ha arrastrado con una buena cantidad de maestros que no necesariamente, acuérdate que hay bases que son, por ejemplo, belaundistas, que son astristas, pero que se habían sindicalizado dentro del SUTEP porque era evidentemente la necesidad de ganar justamente posiciones para sus reivindicaciones económicas, para sus reivindicaciones. Lo importante es que la suerte no... La suerte no está echada. O sea, lo importante es saber que la suerte no está echada. Esto recién comienza, es verdad. Hay que tener en cuenta que Fujimori todavía no ha empezado sus movimientos. Tiene que empezarlos. Y Fujimori tiene trayectoria de carrera, tiene recorrido, o sea, ya es su segunda vuelta. Y ahora está cargada con una energía diferente, es decir, no es la misma de hace dos campañas. Es decir, vamos a ver qué hace. Esto va a ser, yo tengo la sensación de que va a ser una final de fotografía pero así, de fotografía final muy pegados. Cualquier cosa puede suceder, evidentemente. Y un tema importante, un factor clave también es el religioso y conservador, Juan Carlos. Claro. Ambos claro. Hablan de iglesia, hablan de Dios, y más aún Keiko, que en su conferencia de prensa salió a hablar de Eclesiastés, y además recital, como decíamos, hay tiempo para todo, tiempo para amar, tiempo para perder, tiempo para ganar, y faltaba decir tiempo para ser presidente del Perú. O sea, a mí lo único que me preocupa de los pensamientos religiosos es que suelen ser pues pensamientos autoritarios, ¿no? Los pensamientos religiosos no son liberales, ¿no? Son pensamientos autoritarios per se, ¿no? Te vamos a tener en cuenta a la hora que venga el arrebatamiento, Juan Carlos. Ahí estaremos, tengo las zapatillas preparadas. Muy bien. La posición de las regiones. ¿Cómo han evaluado ustedes? Porque acá también tenemos lo que han dado en llamar las diferencias macroregionales, y justamente eso es lo que también hace de diferente al Perú, que hasta ahora no podemos llamarnos una nación con objetivos claros todos, porque prácticamente cada macroregión tiene sus propios intereses, tiene su propia historia y quiere tener su propio destino.
Aquí, por ejemplo, si podemos referirnos a los aymaras, ellos quieren seguir siendo, hasta en algún momento quisieron unirse con los aymaras bolivianos y formar una región propia en América Latina. ¿Cómo ven ustedes este panorama? En el momento que hicimos el análisis de las macrorregiones, detectamos perfiles de votante. Entonces, el perfil de votante Lima es un votante que apuesta por candidatos de derecha, que tiene una postura conservadora y proempresa, ¿no? Y que es muy similar incluso a la macrorregión Costa Norte, que presenta un perfil similar. La macrorregión Sierra, en cambio, tiene una posición totalmente opuesta. Candidatos de izquierda que lideran la intención de votos, resaltan una postura antisistema, radical y a favor de un Estado intervencionista. Y la Costa Sur, que tiene un perfil similar, pero un poquito menos intenso que en la Sierra. Y tenemos la macrorregión Selva, que es un poquito más, en la selva más diversa, ¿no? Pero que curiosamente tuvo Pedro Castillo liderando los votos, ¿no? Antes era una zona en donde la centro derecha predominaba, con Fujimori, con Acuña, con Lescano, con López Aliaga, con Forsyth, pero terminó siendo liderada en esta primera vuelta por Castillo. Si vemos ese mapa, claro que tú lo ves por quién ganó, digamos, o quién terminó primero en la elección de la primera vuelta, claro, tú dirías, el país es rojo, ¿no? Pero en realidad hay otros mapas que, claro, ahorita sería mucho detalle en un informe de asuntos públicos, como el que hemos presentado ayer, que es el de los sistemas granulares, que es cómo se hacen los análisis de electorales en Estados Unidos, ¿no? Por centros de votación. Entonces, los análisis granulares te permiten ver que está tan disperso el voto entre las distintas opciones que no hay una contundencia aún ni del señor Castillo ni de la señora Fujimori, porque la granulación es muy dispersa. Entonces, nada está dicho, mi querido Miguel Ángel. Esto recién comienza, nos queda un mes y medio aún intenso, sangriento, de mucha chaveta, de mucho golpe, y después sabremos en quién estará las riendas del país para los próximos 5 años, o el próximo año, si es que la vacancia se asoma antes. Así es, Juan Carlos Ruiz, te agradecemos por participar aquí activamente en este programa Ánfora 2021, que justamente está diseñado para contribuir al análisis de estos fenómenos sociales, al análisis electoral, y creo que también para contribuir a la mejor decisión del pueblo peruano, de quien debe regir las riendas de nuestro país 2021-2026 con cara al futuro también. Gracias, Juan Carlos. Cuando quieras. Gracias, Miguel Ángel.